Dios los continúe bendiciendo, amada iglesia. Reciban la maravillosa paz de Jesús en esta maravillosa noche, una noche donde el Espíritu Santo de Dios ya está inundando todo nuestro ser, cambiando toda la atmósfera de nuestros hogares. Esa es nuestra noche especial, una noche en la cual el Espíritu Santo de Dios nos va a vivificar a cada uno de nosotros. Dios la continúe diciendo, amada pastora. Amén, pastor. Buenas noches. Iglesia, muy buenas noches. Qué bendición una vez más podernos encontrar para ver la gloria del Señor, para sentir la presencia maravillosa de su poder glorioso de nuestro Padre Celestial en nuestra vida, iglesia. Amén. Una de las grandes bendiciones que podemos encontrar a través de la Biblia, en todos los capítulos y los libros, es que siempre cada hombre y cada mujer que se buscó a Dios siempre fue bendecido. Por eso tenemos que buscar a Dios, y una de las maneras más fáciles de buscar a Dios es a través de la oración. Es una bendición tan maravillosa que Dios inclina su oído a escuchar el clamor de su pueblo. Por eso vamos a acompañar a nuestra pastora a orar en esta maravillosa noche, buscando esa revelación gloriosa del Señor a favor de nuestras vidas. Amén, pastor. Amén, iglesia. Por eso preparemos nuestro corazón para hablar con nuestro Padre Celestial, para hablar con nuestro Dios maravilloso. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, mi Señor, en esta noche nos acercamos ante tu presencia, nos acercamos, mi Señor, confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y hallar gracia delante de ti. Señor, nos acercamos agradecidos por tu misericordia, nos acercamos, Padre, agradecidos por tus bendiciones, Señor. Vamos, levanta tu voz y dile, Señor, te doy gracias, gracias porque has sido bueno, gracias porque me has cuidado, gracias porque me has protegido, gracias porque he sentido tu mano poderosa a favor mío, Señor. Gracias porque sé que estás conmigo todos los días de mi vida, Padre. Gracias, te agradecemos, Señor, por cada una de las bendiciones que nos das, que pones en nuestra mesa, Señor, por la vida de nuestras familias, por todo, mi Señor, te agradecemos, bendito Dios de los cielos. Te damos gloria, te damos honra, honor, alabanza, exaltación a ti, que eres el único Dios todopoderoso. A ti sea, mi Señor, toda gloria, toda honra, toda adoración y toda exaltación, mi Señor. Precioso Dios, solo tú eres digno de recibir toda la adoración, mi Señor, y toda la gloria y la honra es tuya, mi Señor. Padre bello, en esta hora nos dirigimos como tus hijos a ti, Señor, para decirte, Padre, háblanos, mi Señor, háblanos en esta noche por medio de tu palabra, porque tu palabra es poderosa, tu palabra ministrará hoy en nuestra vida a través de tu Santo Espíritu, Señor. Tu palabra romperá cadenas, Señor, tu palabra romperá maldiciones en medio de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, porque la unción del Santo, Padre, la unción tuya desciende sobre cada miembro de la iglesia, sobre cada lugar donde esta palabra se escucha, es predicada, Señor. La unción poderosa de Dios desciende, Señor, haciendo milagros, sanando, restaurando, vivificando, Señor, a cada vida, bendito Dios de los cielos. Gracias, gracias por todo lo que harás en esta noche con nosotros, bendito Espíritu Santo. Gracias por tu fluir, gracias por tu presencia maravillosa, Señor, la cual podemos sentir ya en nuestras vidas, en este lugar, en nuestras casas, Señor. Podemos sentir tu presencia maravillosa, mi Espíritu Santo bello, y te pedimos, Señor, háblanos por medio de tu palabra, vivifícanos con esta palabra poderosa, mi Señor, que queremos, bendito Dios de la gloria, que esa palabra caiga en nuestro corazón en buena tierra para dar frutos, Señor, al 100%, bendito Dios. Ayúdanos, enséñanos a amar tu palabra, enséñanos a amar tu presencia, enséñanos a obedecerte cada día más, Padre, en el nombre maravilloso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amada iglesia, qué bendiciones que Dios nos dejó enseñanzas en el Antiguo Testamento para que nosotros nos edifiquemos y podamos tomar de cada uno de ellos enseñanzas gloriosas, principios maravillosos que Dios tiene para con nosotros. Hoy vamos a ver
unos principios gloriosos en los cuales Dios nos quiere bendecir. Vamos a leer la palabra del Señor para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, a partir del versículo número 8. Vamos a leerlo hasta el verso 12 para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor, iglesia. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Ageb, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Amén. Aleluya. Dios es un Dios de orden. Dios no hace las cosas en desorden. Dios es el que siempre hace todas las cosas en orden. Y en esas bendiciones maravillosas que nos da de orden es para que nosotros hagamos todas las cosas en orden. El protagonista de este pasaje es David. David fue este instrumento usado por Dios para sacar a esos hombres que acaba de leer la pastora. Ellos venían con problemas, dificultades, endeudados, amargados en espíritu, pero David los edificó de acuerdo a la bendición que Dios le regaló y lo llevó a ser esos grandes valientes que Dios le concedió a David. David, en esas bendiciones gloriosas podemos encontrar que él superó etapas difíciles en la vida. David tuvo etapas muy difíciles de la vida. Nació en una familia que no era la más poderosa de Israel. Él nació en una familia pobre, no enriquecida, con muchos ostentuosos. No, él nació en una familia realmente pobre en medio de Israel. Él ejerció su ministerio, su vida inicialmente con escasez económica. David también en su vida fue un hombre que tuvo persecución. Y esa persecución en la emoción de él fue tan tremenda porque de hecho fue relegado por sus hermanos, relegado por el rey Saúl. Siempre tuvo esa consecuencia de que era perseguido. Pero ¿cómo se levantó David de esa adversidad? David fue ungido por Dios, pero en esa unción por Dios, Dios le dio algo importantísimo que es el carácter. Un carácter maravilloso, un carácter poderoso. David fue un hombre de fe, fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero nació de allí, de las adversidades, de todas aquellas cosas, que el hombre no se quedó pegado a la escasez, no se quedó pegado en el rechazo, sino él buscó la esperanza maravillosa en Dios. Y Dios él lo bendijo, lo levantó, fue un instrumento maravilloso que supo esperar en Dios, supo buscar a Dios. Por eso nosotros debemos hacer lo que David hizo. Esperó en Dios, buscó a Dios y fue fiel a Dios. Cometió como cualquiera de nosotros errores, pero buscaba a Dios en su misericordia para que Dios le diera esa grande bendición. David entonces era un hombre de fe, era un hombre valiente, pero una de las cualidades importantísimas que encontramos de David desde su comienzo, cuando empieza a ser perseguido y empieza a formar su ejército, es que era un hombre que sabía manejar a las personas, sabía tener esa relación con las personas, sabía motivar a las personas, es decir, sabía hacer equipo. Y en ese equipo era importantísimo para cada uno de nosotros poder comprender en ese tiempo que nosotros solos no podemos hacer nada, necesitamos el equipo. Por eso aquí en la iglesia, cada uno de nosotros estamos invitando a toda la iglesia que se capacite a través del discipulado, los que no han sido bautizados.
Los que ya fueron bautizados, entrar en la escuela de crecimiento, en esa escuela maravillosa de los servidores al diaconado y servidores en el liderazgo, ir creciendo para recibir las bendiciones maravillosas que Dios tiene para cada corazón y ser instrumentos maravillosos de lo que Dios quiere hacer con ellos. Por eso, una de las bendiciones maravillosas de David fue que formó equipo. Algo importante es saber formar un equipo. Mire, nuestro Señor Jesucristo, teniendo todo el poder de Dios, Él formó un equipo. Él no estuvo solo. Hizo muchos milagros y los milagros fueron buenos. Hubo muchas multitudes que lo siguieron y eran buenas, pero Jesús no se fijó en los milagros. Jesús no se fijó en las multitudes. Jesús se fijó en 12 que se acercaron a Él, que los capacitó, que los instruyó, que le dio la capacidad y los envió de 2 en 2, los envió a predicar el Evangelio, nos deja la enseñanza a cada uno de nosotros que ir por el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que Dios los ha concedido. Y dice que y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos esa gran bendición, que esa comisión maravillosa que Jesús le dio a aquellos discípulos, nos la ha traspuesto, nos la ha puesto a cada uno de nosotros en este tiempo. Y como nos la ha puesto a cada uno de nosotros, nosotros debemos hacer que eso se haga realidad. Y David es un ejemplo maravilloso también, que no trabajó solo, él trabajó en equipo. Por eso podemos encontrar a un Moisés que, a pesar de todas las cosas, tenía un Josué ahí al lado. Podemos encontrar un Elías, que él tenía a un Eliseo ahí cerca, aprendiendo siempre, apoyándolo, sirviéndole. Por eso es importantísimo que nosotros seamos buenos servidores aquí en la tierra. Y podemos encontrar que David, de lo menospreciado, de aquellas personas que andaban en amargura de espíritu, levantó a 300 valientes, dice la palabra, en ese capítulo 23. Pero de esos 300 habían 30 importantísimos que eran superior a esos 300. Y de esos 300 habían 30, pero de los 30 habían 3, que fue lo que la pastora acaba de leer, que era el círculo más cercano a David. Y de ese círculo más cercano a David, dice la palabra del Señor, que estaban esos hombres al servicio. Ese primer hombre, llamado Basebet, mató él solo a 800. David, siendo rey, y viendo lo importante que era David, lo valiente que era David, pero podemos encontrar en todo lo que viví en la vida de David. David nunca se enfrentó a un ejército él solo. David sí se enfrentó a un gigante y lo derrotó, pero hubo unos valientes que se enfrentaron a varios gigantes y los derrotaron. Por eso hubo estos valientes. Dice que este hombre que se llamaba José Basabet, este hombre él solo mató a 800. David no mató a 800 en una sola batalla, pero este sí. Pero eso es saber que el equipo está bien formado, que formó un equipo respaldado por la gracia del Señor. Usted está llamado para ser del equipo de Jesús, para confirmar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y levantarnos en grande victoria. El segundo hombre, llamado Eleazar. Eleazar dice que un día se enfrentó a un ejército y estaba peleando contra ese ejército, que de tal manera que su mano se cansó, pero él siguió peleando y su mano quedó pegada a la espada hasta que derrotó a todo ese ejército. David no lo hizo, pero este valiente sí lo hizo. Por eso nosotros debemos saber que es importante la formación del Evangelio para cada uno de nosotros, para podernos levantar a hacer lo que Dios ha querido de cada uno de nosotros o quiere en este tiempo que nosotros realicemos. Por eso el tercer hombre se llamaba Sama. Sama fue este hombre valiente, este hombre también que todos huyeron, y él enfrentó él solo al ejército filisteo en un campo de lentejas, y él solo derrotó a todo ese ejército. Entonces podemos encontrar estos valientes que fueron formados por David, y ellos servían a David, honraban a David y hicieron proezas grandes y poderosas, pero tuvo toda la formación que David les enseñó. Algo importante que podemos encontrar es que todos ellos recibieron una unción. Todos ellos tenían una unción. Dios siempre que nos llama a cada uno de nosotros nos ha dado una unción, pero la unción es muy importante. Y la unción
es importante, pero es importante que Dios ha puesto en nuestros corazones no solo la unción, sino un carácter. Y ese carácter es importantísimo, porque el carácter de un cristiano hace que la unción funcione. Porque podemos encontrar hombres ungidos de Dios, pero fallaron. Por ejemplo, Saúl. Saúl fue un hombre ungido por Dios, pero le faltó carácter para serle fiel a Dios. David, este hombre, desde su comienzo, pues era un hombre en el cual Dios lo llamó. Y cuando Él lo llamó, cualquier persona a veces quieren llegar a la iglesia a leer unos capítulos y ya quiere que ser el ungido de Jehová, el gran ganador de las naciones para Cristo. Gloria a Dios, porque es la intención de cada corazón. Pero necesita una formación, necesita un carácter para saber esperar en el Señor, necesita servir al Señor, necesita participar en la iglesia. Por eso los invitamos para que cada domingo esté aquí en la iglesia capacitándose, recibiendo ese culto los días miércoles en cualquier lugar del mundo donde usted se encuentre a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde. Ahí los días miércoles puede recibir esta instrucción maravillosa que Dios nos da. A las 4 de la mañana los días martes, conectándonos para estar ese clamor delante de la presencia del Señor. Es importantísimo porque eso nos va formando a cada uno de nosotros como esos valientes para el servicio de nuestro Señor Jesucristo. David fue ese hombre que tuvo carácter. Jesús, siendo ese poderoso Hijo de Dios, siendo nuestro Dios, Él formó un equipo y lo formó bien. Moisés formó a este hombre llamado Josué. También es importante ver cómo Elías formó a Eliseo. Y es importante que nosotros también seamos formados en este tiempo. Acudamos a las enseñanzas que nos dan en cada servicio. Acudamos a esas enseñanzas gloriosas que Dios nos da, como estamos viendo hoy. ¿Qué carácter tenía David? Era un hombre ungido, pero algo importante que tenía David era que era un hombre de carácter. Y ese hombre de carácter no le interesaba, amada pastora e iglesia, que la esposa se burlara de él, porque él no le interesaba. Él corría riesgos, y en esos riesgos todo era para honrar y glorificar el nombre del Señor, y no le interesó danzar delante del pueblo como ningún rey lo había hecho. Él lo hizo, por eso se burlaban y no le interesaba lo que se burlaran de él, porque él lo estaba haciendo para Dios. Cuando usted hace las cosas para Dios, cuando hacemos las cosas para Dios, Dios nos unge, Dios nos bendice, Dios hace que cada uno de nosotros nos levantemos como esa iglesia triunfante y vencedora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro que sí, es un pasaje muy hermoso donde el Señor nos enseña que Él es el único que puede respaldar todo lo que nosotros iniciamos, todo lo que nosotros emprendemos, porque algo que nosotros vemos es el respaldo de Dios en David, pastor. Cómo el Señor respaldaba a David a pesar de sus fallas, como dice la palabra, porque él fue un hombre que falló como todos los seres humanos, pero del cual dice la palabra y la descripción que el Señor da de David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto cualquiera diría, no, pues es que es perfecto, no tiene un error. No, tuvo muchos errores, pero lo importante, dice la palabra, que lo importante es que cuando él se dio cuenta de lo que había hecho, él se volvió a Dios en arrepentimiento, se arrepintió y le pidió a Dios perdón y se volvió hacia Dios. Y en ese momento que se volvió hacia Dios, empezó a tratar de caminar en la perfección, empezó a tratar de amar a Dios por encima de toda su vida y por encima de todas las cosas. Y es cuando llega esa unción preciosa del Espíritu Santo, cuando el Señor empieza a respaldarlo con estos hombres que les seguían, porque estos hombres eran valientes y pudieron haber pasado por encima de él, pero no, lo respetaron como su líder y estuvieron ahí respaldándolo, apoyándolo siempre, que es lo que nosotros debemos hacer siempre, hacer parte de ese equipo de Dios, iglesia, de ese equipo de la iglesia, dispuestos a servir al Señor, dispuestos a ver en qué podemos ayudar, cómo podemos colaborar, aportar algo bueno siempre, porque eso es lo que tenemos que aprender, aportar algo bueno siempre para ser del equipo ganador, porque existen muchos equipos, pero hay otros equipos
equipos que son de los perdedores. ¿Cuáles son de los perdedores? De los que solamente critican, de los que hacen divisiones, de los que no están dispuestos a respaldar, que nada les gusta, que están ahí hacia un lado. No, ese es el equipo perdedor. Pero nosotros debemos estar en el equipo ganador, en los que están ahí, en los que colaboran, en los que miran a ver qué se necesita, cómo podemos ayudar, cómo podemos aportar, porque a medida que nosotros hacemos parte de ese equipo es cuando viene esa unción poderosa del Espíritu Santo para cada uno de nosotros, o sea, viene el respaldo de Dios. El Señor dice que Él no vino a esta tierra para ser servido, sino para servir. Y nosotros tenemos que seguir el mismo ejemplo del Señor, y el ejemplo que Él nos dio es servir. Por eso somos servidores. Diga, soy un servidor. Porque cada uno de nosotros somos un servidor de Dios, un servidor del reino de los cielos, y debemos estar dispuestos para servir. Debemos tener ese corazón de siervos, ese corazón de servicio. Hay unas personas que a veces de pronto uno les pide un favor, les pide algo y como que es una carga para ellos. No, si ustedes supieran que uno hacer parte del equipo, colaborar y servir es un gran privilegio para nosotros, es una gran bendición. Nunca debe ser una carga, sino una bendición, porque ahí es donde Dios está mirando lo que hay realmente en nuestro corazón, iglesia. Aleluya, es un pasaje glorioso que Dios nos regala de cómo nosotros debemos sujetarnos a las bendiciones maravillosas que Dios nos da. David fue el líder llamado por Dios, fue el ungido de Dios para dirigir a los otros. Y la Biblia dice que de lo que el hombre sembrare, de eso segará. Y por eso podemos encontrar cómo él sembró correctamente cuando él estaba esperando en el Señor, porque fue ungido, y en ese esperando un día se presenta que tiene toda la oportunidad y todos le decían, ahí está Saúl, mátelo ya de una vez y quédese como rey, en términos generales, para que usted me entienda en esta maravillosa hora. Y él se mantiene en no tocar al ungido de Jehová. Es más, le cortó el borde de su manto y se arrepintió delante de Dios. Haber cortado el borde de su manto era para mostrar simplemente que él tenía misericordia, que él no quería matar al rey porque era el ungido de Jehová. Y como él sembró eso correctamente, podemos encontrar que estos 300 valientes le fueron fieles a este hombre, que estos 30 le fueron fieles, que estos 3 que pelearon contra ejércitos, ellos uno solo, que en cada una de sus etapas en las batallas, y vencieron, le fueron fieles a David. Ellos nunca le fallaron a David, siempre le fueron fieles. Cuando Dios llama a Moisés, ¿qué pasó cuando María y Aarón se le rebelaron porque eran mayores? ¿Qué le pasó a María? Se volvió leprosa a causa de no respetar la unción del llamamiento de Dios. En cada momento Dios nos ha llamado y cada uno de nosotros tenemos algo al servicio del Señor, pero debemos respetar cada una de las bendiciones maravillosas del llamamiento santo que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Y como David sembró, él también cosechó esas bendiciones gloriosas. Y nosotros también debemos saber que debemos ser instrumentos maravillosos del Señor en este tiempo para servir, pero ese servicio necesita carácter para no fallarle a Dios, carácter para no fallarle a las personas que nos están viendo aquí en la tierra, que son nuestros líderes, las personas que nos dirigen, las personas que están atentos a cada uno de nosotros, de hacerlo más excelente cada día para el Señor. Eso es importantísimo de lo que vemos del carácter de David. Cuando Moisés fue llamado por Dios, sus hermanos, por ser mayores, empezaron a contender, y por eso hubo retraso en el ministerio de ellos, hubo retraso en el servicio de ellos. Y ellos también, usted puede ver que María no entró a la tierra prometida, Aarón no entró a la tierra prometida, y fueron instrumentos maravillosos de Dios, que Dios los tenía como esos grandes instrumentos, pero todas esas murmuraciones contra su hermano, porque era su hermano. A veces cuando hay afinidad, cuando hay acercamiento, cuando hay confianza, a veces empiezan a hablar mal de las personas, del líder, de las personas que están en ese servicio superior que Dios ha dado, y nosotros debemos honrar a cada persona que sirve al Señor, por sencillo que sea. Usted cuando viene aquí a Casa Roca Restauración encuentra servidores que lo están haciendo con todo su amor hacia el Señor en su ubicación, para que usted se sienta cómodo, para que en este lugar también todo sea limpio, para que todos estemos delante de la presencia del Señor muy cómodos. Eso fue lo que Dios nos regaló, y debemos honrar a estos que nos sirven, a cada persona que nos sirven en la alabanza, en la adoración, en la predicación de la palabra. Debemos honrar esas bendiciones gloriosas que Dios nos regala. Por eso es importantísimo ver
que cada uno de nosotros tenemos un llamamiento santo, y ese llamamiento que nos ha hecho Dios a cada uno de nosotros, tenemos en nuestra vida la responsabilidad de hacer que esa unción que Dios ha depositado en nosotros podamos llevar ese fruto por el cual Dios ha querido que nosotros manifestemos. Y ese fruto necesita hombres y mujeres de carácter, hombres y mujeres de carácter, así como lo tuvo David. David tuvo carácter para formar a estas multitudes que llegaron, más de 600 hombres amargados en espíritu, de esas personas con tanta carga, con tanto problema, tanta dificultad, que nadie daba un peso por ellos. Pero David los forma, los capacita, salen 300 valientes. De esos 300 salen 30 mejores que ellos. De esos 30 salen 3 mejores que ellos. Entonces son hombres en los cuales fueron formados bajo la bendición maravillosa de un hombre de unción que tenía carácter. Por eso es necesario para nosotros, Dios, tan pronto nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, coloca una unción en nuestra vida, y cada día, entre más oremos, busquemos la presencia del Señor, hay mejor unción, pero se necesita carácter en la vida de cada uno de nosotros para poder levantarnos y decirle a Dios: gracias por ese llamamiento, y el servicio que nosotros hagamos sea más excelente cada día en la presencia del Señor. David fue un hombre de carácter, supo esperar, y necesitaba carácter para esperar el momento importante de que lo llama Samuel. Él tiene que esperar varios años, más de 13 años tiene que esperar. Y en ese tiempo de espera, David siempre permaneció con un carácter, honrando a Dios, glorificando a Dios. Por eso cuando está de rey, los que estaban en el servicio de él fueron hombres fieles, fueron hombres, estos hombres de renombre. Los valientes fueron hombres también obedientes, hombres de carácter también, porque fueron formados bajo un carácter maravilloso que Dios les regaló. Por eso es importantísimo para nosotros ver las bendiciones que Dios tiene a favor de nuestras vidas. El primer hombre que nosotros hemos leído, José-Basabet, este hombre en hebreo, la traducción de este nombre José-Basabet significa que Jehová añada. Y nosotros necesitamos cada día que Jehová añada en nuestra vida cosas nuevas, que Jehová añada a la iglesia personas que sean honradas, glorifiquen y honren el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Jehová añada, necesitamos los José-Basabet en nuestras vidas, hombres y mujeres que sean añadidos al redil de nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia de Jesucristo, al cuerpo de Cristo, para que cada uno de nosotros glorifiquemos al Señor con hombres y mujeres fieles a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios va a añadir a la iglesia los que han de heredar salvación. Es Dios, dice Jesús, que Él añade a la iglesia. Si usted ha venido a la iglesia, Dios le ha inquietado su corazón a escuchar esta palabra, es porque Dios tiene un llamamiento santo para ti. Te está añadiendo a la iglesia universal, la iglesia triunfante, la iglesia vencedora, la iglesia que vamos a vivir una vida eterna con Dios en el reino de los cielos. Por eso es importantísimo saber que somos añadidos a la iglesia. Somos añadidos a esa iglesia triunfante, a esa iglesia que honramos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos hombres y mujeres que sean añadidos, añadidos cuando nos añade al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es empezar, no quedarnos simplemente como hombres y mujeres que nos congregamos. Sí, es muy lindo que nos congreguemos, pero es importantísimo que nos capacitemos, y en esa capacitar es para que otros también sean añadidos a través de lo que Dios está haciendo en nuestros corazones, a través de lo que Dios nos está enseñando en nuestra vida. Es importante, amada iglesia, recibir la palabra, ser edificados, llenarnos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, llenarnos de esa bendición gloriosa en la cual el Espíritu Santo de Dios está dispuesto para llenar nuestros corazones, nuestra vida. Pero dice la palabra que la carne es débil. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos fortalezca, que el Espíritu Santo de Dios dale esa cabida, como David le dio esa cabida al Espíritu, para que el Espíritu lo fortaleciera, para que el Espíritu le diera ese carácter, para serle fiel a Dios, para ser ese hombre en el cual no le interesó que los hombres que venían a acompañarlo fueran hombres amargados en espíritu, con cargas, con problemas, con dificultades, con adversidades, pero Dios le dio la capacidad a este hombre para transformar la mente, renovar la mente de ellos y hacerlos hombres valientes, y a eso nos ha llamado Dios. Yo no sé cuántas derrotas, cuántos problemas, cuántas necesidades, qué problemas estás pasando, pero
pero Dios te está añadiendo a una iglesia triunfante, a una iglesia vencedora, porque nuestro Señor Jesucristo venció y tú vencerás también. Nuestro Señor Jesucristo se levantó como el gran libertador, con su sangre poderosa nos liberta a cada uno de nosotros de toda maldición, y por eso nos levantamos como una iglesia libre por el poder de la sangre de Jesús, una iglesia sana por las llagas de Jesús de Nazaret, una iglesia que tiene todo el poder para levantarse a gritar a los cuatro vientos que Jesucristo es el Señor y decir que Dios nos llamó a cada uno de nosotros para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, pastor. Es que la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ser formados, porque saben una cosa, nos dice la palabra del Señor y nos habla, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Por eso es que tenemos que ser formados, porque no es que un día estemos ¡ay, feliz! Porque vemos la gloria del Señor y cuando pase alguna cosa, entonces derrotados. No. Pero para eso, para nosotros poder superar esas situaciones, nosotros tenemos que ser capacitados. ¿Y quién más que es la palabra del Señor la que nos capacita? La palabra de Dios la que nos forma, como nosotros debemos ser hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres esforzados, dice la palabra del Señor. Porque si usted se da cuenta, cuando David estuvo allí, David escribe un salmo muy bonito y es: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero en ese momento no era porque tuviera la abundancia. Estaba pasando por muchas necesidades, estaba pasando por pruebas, por cosas difíciles, pero él levantó su mano y por eso declaró: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Imagínense que le hubiera dicho: no, pero es que ¿dónde está Dios? Si me falta esto, no, yo ya no voy a creer. No, él se afirmó en la palabra, él se afirmó y declaró que el Señor Dios Todopoderoso era el que le daba la provisión y le ayudaba. Pero para eso tuvo que pasar muchas dificultades, iglesia, y en medio de esas dificultades fue formando su carácter, fue formando su vida, fue formándose para llegar a ser ese hombre que a pesar de las adversidades se paraba firme y adoraba el nombre del Señor. Este no era un hombre que retrocedía fácilmente, este era un hombre que se sustentaba, que se paraba firme y declaraba la gloria del Señor. Nosotros también tenemos que ser formados, iglesia, y cuando pasamos por diferentes circunstancias difíciles, porque a nadie, ninguno de nosotros nos gusta pasar por una circunstancia difícil, pero en medio de todas esas circunstancias difíciles, Dios siempre, iglesia, tendrá un propósito, y uno de los propósitos es enseñarnos cosas, es formarnos a través de esas situaciones que son difíciles y que para nosotros nos duelen, pero que allí vamos a ser formados. ¿Y qué se forma? El carácter. Se forma el carácter para estar firme. ¿En qué? En el momento de la prueba. Porque fíjese que muchas personas en el momento de la prueba es cuando vuelven atrás, se van de la iglesia porque le pasó alguna cosa. No, en ese momento es cuando la persona tiene que estar más firme. Cuando venga la dificultad es cuando más firme tiene que estar en la iglesia. Tiene que declarar la palabra, tiene que confesar la palabra como lo declaraba allí precisamente, lo declaraba David. Él declaraba el poder de Dios, declaraba la presencia, declaraba el respaldo de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para ser formados. Así que si de alguna manera usted está pasando por alguna dificultad, hay un propósito de Dios. Él está formando tu carácter, Él está formando tu vida. Nosotros lo que pasa es que tenemos que aprender a ser dóciles, ¿verdad? Dóciles en las manos del Señor, porque ese es el problema. Cuando viene a veces la prueba, la gente no quiere ser dócil, dejarse formar. Recuerde que la palabra del Señor dice que Él es nuestro alfarero, que Él nos da la forma que Él quiere a nosotros, pero hay gente que no quiere ser formada, hay gente que no es dócil, sino que al contrario es rebelde. Pero ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué esto no? Y salen y no quieren saber nada de las cosas del Señor, porque su corazón se endureció. Nosotros debemos tener un corazón dócil y permitir que nuestro alfarero, nuestro Padre Celestial nos forme, porque Él sabe lo que a nosotros nos conviene. Él sabe por qué pasamos por diferentes circunstancias y momentos, porque en medio de ellos hemos aprendido muchas cosas. Mire, aún cuando nosotros estábamos en el mundo y no conocíamos al Señor, cuántas cosas sucedieron, pero esas cosas nos han ayudado a nosotros para ayudar hoy en día, valga la redundancia, a las personas que vienen con esas necesidades. O sea, todo tiene un propósito, así que tenemos que encontrar ese propósito y tenemos que permitir que el Señor forme nuestro carácter, y tenemos que ser dóciles, iglesia, y tenemos que ser obedientes al Señor. Aleluya. Jehová añada
Ese es el nombre de José Basabet. Entonces ahí nos encuentra la palabra del Señor a cada uno de nosotros como instrumentos maravillosos que debemos tener carácter. Se necesita carácter como David para servirle por encima de cualquier cosa a Dios. Y es necesario que cada uno de nosotros le sirvamos a Dios por encima de las cosas que nos regalen el mundo, un paseo, por encima de un trabajo, por encima de cualquier cosa. Necesitamos congregarnos. Por encima, el domingo es importantísimo para nosotros, por encima de cualquier cosa, y Dios te premia, Dios te bendice esa fidelidad que tú hagas delante de su presencia, porque eso es ser hombres y mujeres de carácter, que es lo que Dios está buscando. También Eleazar significa también Dios es mi ayudador. Necesitamos la ayuda de Dios en todo lo que emprendamos. Nosotros en la iglesia, si seamos llamados por Dios, necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos que Dios nos ayude. A David Dios le ayudó para formar a estas personas. Dios le ayudó a tener grandes victorias. Por eso necesitamos esa ayuda de Dios en todo lo que emprendamos. También Sama significa olor o desolación. Son las personas que oran y Dios les muestra, les releva los ataques del enemigo para la iglesia, los ataques del enemigo para las familias, y Dios revela estas cosas. Por eso necesitamos esos Sama en la iglesia que oren, que clamen al Señor, que nos metamos todos a clamarle al Señor para que Dios nos revele a cada uno de nosotros y saquemos toda adversidad que ataca a la iglesia a través de la parte nacional, mundial. Hay un ataque contra la iglesia en una forma tremenda, y la iglesia a veces se la pasa en otras cosas y no buscando la presencia del Señor, que es la que nos fortalece. Por eso necesitamos buscar la ayuda de Dios y ser esos hombres y mujeres que nos metemos en la presencia del Señor para que Dios nos bendiga, para que Dios nos use. Por eso esos 3 valientes fueron importantes, y son personas que sabemos que Dios nos añadió a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Sabemos que necesitamos la ayuda de Dios y necesitamos ser los intercesores, los que claman, los que nos metemos a la brecha, los que somos hombres y mujeres maravillosas de Dios, para las cuales las multitudes aquí afuera quieren seguir a nuestro Señor Jesucristo a través del testimonio de cada uno de nosotros. Por eso es importantísimo ese pasaje que Dios nos regala en esta noche. Vamos a orar para que Dios nos bendiga en esta preciosa hora. Maravilloso y Padre bueno, que estás en el reino de los cielos, tú que es bendito por los siglos de los siglos, que es el número 1, el mejor, el Dios amado, el Dios misericordioso, ese Padre bueno. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que la presencia gloriosa de tu Santo Espíritu nos enseñe que cada uno de nosotros somos llamados, no interesa la condición como nos llamaste, pero nos llamaste para ser instrumentos tuyos. Por eso esa unción que ha puesto en cada uno de nosotros necesitamos que nos ayude a tener ese carácter, para que no se quede la unción como se quedó en Saúl, sino que sea una unción que tengamos un carácter para levantarnos y saber que necesitamos tu ayuda, Dios, que tú seas nuestro ayudador, que tenemos ese llamamiento, hemos sido añadidos al cuerpo de Cristo, pero que necesitamos la ayuda tuya para permanecer ahí. Necesitamos la ayuda tuya para que otros también lleguen en ese llamamiento santo. También necesitamos interceder, clamar, estar siempre ahí a la brecha, Señor Jesús. Por eso te pedimos, Dios, que nos ayude a permanecer en ese equipo del cuerpo de Cristo, ese equipo maravilloso del cuerpo de Cristo, que todos los miembros, cada uno tiene una función especial, pero todos están para el desarrollo del bienestar del cuerpo de Cristo, de la cabeza que es Cristo. Por eso te pedimos, Dios, que nos bendiga, que aquellas personas que andaban en adversidad, esta palabra haya llegado a ese corazón para decirle a ellos que así como los valientes de David, antes no eran valientes, eran endeudados, amargados en espíritu, pero los levantó como los valientes de David, y no les importó enfrentarse a gigantes, no les interesó enfrentarse a ejércitos, y ellos vencieron, haciendo proezas más que su líder, pero lo hicieron para la gloria y honra del Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder del Espíritu Santo, a cada hombre y cada mujer que ha escuchado esta palabra, que la lleva a su corazón y la hace que lleve fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor mío y Dios mío. Amén. Vamos, amén, a participar en esta hora
del dar para recibir, de esa ofrenda, ahí en esa cajita de fe. Y el domingo cuando venga aquí al alfolí, Dios le dijo a Moisés que todos en lugares donde estuviesen recolectaran todo y cuando vinieran a la casa del Señor trajeran esa ofrenda. Usted que pacta con el Señor en esta hora, esta ofrenda tiene un poder maravilloso que hace que estos días, el mañana jueves, el viernes, el sábado, hasta el domingo que vengan, tiene el amparo, fortaleza del Señor sobre su área financiera. Padre y maravilloso Dios, te damos gracias porque tú reprendes por nosotros al devorador. También sabemos que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones a sobreabundar. También sabemos, Señor, que el fruto de nuestro campo no será estéril. Nuestro trabajo tendrá esa bendición gloriosa. Por eso sabemos que tú nos has dicho: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así mismo como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, qué bendición haber llegado hasta sus hogares con una palabra gloriosa que Dios nos regala para que cada uno de nosotros sabemos que somos añadidos al cuerpo de Cristo y que tenemos que empezar a trabajar al servicio del Señor en cualquier área del cuerpo de Cristo que Él nos ha colocado. Y es importante para nosotros saber que el próximo domingo tenemos un compromiso de congregarnos a las 9 de la mañana para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ser edificados por la palabra de Dios. Por eso yo los bendigo con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Y recordemos que nosotros hacemos parte de la iglesia, del equipo del Señor, y que como miembros de la iglesia, dice la palabra que todos tenemos un puesto y todos tenemos algo que hacer en la iglesia. Bendiciones.